salvan vidas, encuentran a asesinos y enseñan a las nuevas generaciones cómo funciona el cuerpo humano. Pueden ser enterrados, embalsamados, donados e incinerados. Incluso pueden crear nuevos hábitats. Si trabaja duro en la vida, espere a ver lo que puede hacer tras la muerte. A continuación, tecnología forense en Maravillas Modernas. ¿Qué nos sucede después de morir? Esta sencilla pregunta ha originado guerras, temores y debates desde que el hombre está sobre la Tierra. Pero los causantes son los vivos, no los muertos. Los muertos están muertos. No se les puede ayudar. No se les puede ayudar, pero quizás ellos sí puedan ayudarnos a nosotros. Incluso podrían atrapar a un asesino. Sé que hemos ayudado a resolver muchos casos con las investigaciones que hacemos aquí. En la Universidad de Tennessee, unas singulares instalaciones de investigación forense consiguen responder a preguntas que muy pocos se atreven a formular. Tras una valla de seguridad, hay docenas de cadáveres en diferentes estados de descomposición. Algunos lo llaman la granja de cuerpos. El exclusivo complejo abarca 12.000 metros cuadrados. Nos encontramos en las instalaciones de investigación antropológica, que es una parte del Centro de Antropología Forense de la Universidad de Tennessee. Se creó en 1981 y se centra en el estudio de la descomposición humana. Bajo este plástico hay un cuerpo. Pero también hay algunos descubiertos, metidos en coches u ocultos bajo tierra. Hay más de 150 en la finca. Todos han sido donados para su estudio. Y es que los muertos pueden contar muchos secretos a los expertos. Es muy importante estudiar la descomposición humana. Una de las cosas que se suele preguntar es cuánto tiempo lleva muerta una persona. ¿Cuál es el intervalo post-mortem, como lo llamamos? Pero el tiempo que lleva muerta una persona no es tan fácil de determinar. El tiempo que una persona lleva muerta es muy importante, porque los asesinos suelen tener coartadas. Si conseguimos refutarlas por el tiempo que lleva muerta la víctima, es posible relacionar al autor con el crimen. El cuerpo humano pasa por 4 fases principales de descomposición. La primera es la etapa fresca o de autólisis, en la que las células y los órganos empiezan a descomponerse químicamente. Esa descomposición genera el crecimiento de bacterias que devoran los tejidos blandos, emitiendo gases que empiezan a hinchar el cuerpo. Esa hinchazón o putrefacción es la segunda etapa. La tercera es la descomposición cuando el cuerpo revienta y se escapan todos los líquidos y gases del interior. Al final de la tercera etapa solo quedan los huesos. La fase final, llamada esqueletonización, consiste en el deterioro de los propios huesos y puede llevar miles de años. Este cuerpo está en lo que llamamos estado avanzado de descomposición o esqueletonización inicial. Una de las primeras partes del cuerpo que se esqueletoniza es el cráneo y tiene que ver con el hecho de que en la cabeza haya más aberturas y menos tejidos que en el resto del cuerpo. Y una de las partes que más tarda en desaparecer es el torso. Se debe a la gran cantidad de músculos y tejidos que hay en esa zona. Los cuerpos permiten un conocimiento profundo del proceso de descomposición a los estudiantes de medicina forense y a los expertos de todas las fuerzas de seguridad que acuden a este centro a aprender todo lo que estos pueden enseñarles.
Este cadáver parece estar al final de la etapa de descomposición. Y una de las cosas más interesantes de este individuo es que presenta la formación de lo que llamamos adipocira, una sustancia pastosa y pegajosa. Estudiando la estructura y composición de la adipocira, podemos determinar si el proceso de descomposición ha sido rápido o lento. Un proceso de descomposición rápido termina con una adipocira frágil, mientras que uno lento da lugar a una mucho más pastosa. La actividad de los insectos es la herramienta clave para determinar la cronología de la descomposición. Hay razones específicas por las que las moscas ponen huevos en determinadas partes del cuerpo y por qué eclosionan. Es muy importante puntualizar que los gusanos no aparecen porque sí. Conocer todos estos detalles es esencial para la investigación forense. Un cadáver incluso puede decir a sus investigadores dónde ha estado. Aquí tenemos lo que llamamos verdadera esqueletonización, ya que no queda tejido. Se pueden ver todos los huesos, desde el cráneo hasta los pies. La parte superior de la cabeza tiene un color más claro, y a medida que bajamos, el color se va oscureciendo. Ello se debe a que los huesos estaban cubiertos. Los huesos absorben el color del suelo circundante y resultan difíciles de ver. Entonces, ¿cómo se puede encontrar un cadáver enterrado o cubierto en medio de ninguna parte? Mis dos áreas de especialización incluyen la determinación del tiempo que lleva muerta una persona y la detección de tumbas clandestinas. Aquí tenemos un ejemplo de tumba clandestina. Una reciente, por ejemplo, de un par de meses, tiene una gran cantidad de tierra que el culpable ha utilizado para cubrirla después de meter el cuerpo. A medida que continúa el proceso de descomposición, los tejidos blandos se licúan y el suelo se hunde ligeramente. Pero a medida que pasa el tiempo, la depresión se llena de hojas, tierra y ramitas, como vemos aquí, y cuesta mucho encontrar la tumba. Parte de mi trabajo consiste en determinar el modo de localizar estas tumbas para facilitar la labor de los investigadores. Arpad Bas también supervisa el estudio más antiguo del centro, que comenzó en 1990. En esta tumba hay una red de tuberías, cada una de ellas con un recorrido diferente. La construimos para recoger los compuestos orgánicos volátiles o COV en su migración desde el cuerpo, a través del suelo, hasta la superficie. Los compuestos orgánicos volátiles desprenden un olor inconfundible, que se produce cuando se descompone un cuerpo. Llamado comúnmente el dulce olor de la muerte, es químicamente más complejo de lo que se esperaba. Mediante este estudio, hemos determinado que se liberan más de 450 compuestos durante el proceso de descomposición. Todos están en el cuerpo. Los compuestos, olores y gases, por así decirlo, suben a través del suelo, pero solo llegan a la superficie 30. Y es un proceso que se repite en todos los cuerpos. El objetivo de este estudio es descifrar esos 450 compuestos y crear una tecnología de olfateo que actualmente solo existe en el mundo natural. Los K9 de detección de restos humanos son fenomenales. Tienen muchas capacidades, probablemente mejores que las de cualquier instrumento analítico actual. Una unidad K9 bien entrenada es el método más fiable de encontrar una tumba oculta. En esta bolsa de plástico hay restos cadavéricos. Vamos a esconderlos y a enterrarlos bajo las hojas y las ramas. Nos alejamos un poco. Sabemos que no se guía por detección visual, sino olfativa. Aún así, hemos tomado la precaución de ocultarlo para que no pueda verlo. Diesel, un pastor alemán de 2 años, es soltado a más de 220 metros del contenedor escondido. En 2 minutos y medio, lo localiza mediante su olfato.
Ese aviso es lo que llamamos alerta pasiva. Lo primero que hace es girarse y mirarme fijamente. Y se vuelve muy firme en sus actos. Entonces sabemos que ha localizado la fuente del olor. La única forma de adiestrar adecuadamente a estos K9 es utilizar restos de cadáveres humanos que huelen diferentes a cualquier otro tejido animal. Detecta el tejido humano en descomposición y desecha cualquier otro tipo de tejido como el de cerdo, vaca, caballo, reno, perro y demás. Lo ignora por completo y pasa de largo. Arpad Bas espera que su trabajo en la granja de cuerpos contribuya al desarrollo de tecnologías que incluso superen al prodigioso talento de Diesel. Y será gracias a la generosidad de los muertos. La mayoría de los donantes que tenemos son educadores, agentes de la ley o profesionales de la salud. Y una de las cosas que siempre nos dicen es que quieren seguir enseñando incluso después de la muerte. Esta tierra, sin embargo, no es la última morada de estos cadáveres. Una vez terminado el proceso de descomposición, los huesos son almacenados en el Centro de Antropología, que se encuentra en el sótano del estadio de la universidad. Cada donación es limpiada, guardada y catalogada. Se ha convertido en la mayor colección moderna de huesos humanos para el estudio antropológico de Estados Unidos. Puede que se hayan sorprendido al encontrar cuerpos en descomposición y cajas de huesos en un campus universitario, cuando lo más probable es verlos aquí. Bienvenidos al Centro Forense del Condado de Dauphin en Harrisburg, Pensilvania, donde Graham Ettrick, un médico forense con 23 años de experiencia, examina una media de 23 cadáveres a la semana. Su primer destino es el frigorífico. A diferencia de lo que vemos en el cine y la televisión, la mayoría de las morgues modernas utilizan cámaras a las que se puede acceder en vez de cajones. Sencillamente es más fácil mover un cuerpo sobre una camilla que subirlo a un cajón. En la mayoría de los casos, las unidades de refrigeración actuales son cámaras de las que se pueden meter y sacar camillas. El propósito de este centro es investigar y determinar la causa de toda muerte repentina, violenta o inusual. Y casi siempre se hace mediante una autopsia. Esta es una mesa de autopsias. Normalmente tiene forma de L, como esta, con una zona para la disección y el examen y otra para la colocación del cuerpo. Para empezar, se le practica al cadáver una incisión en forma de Y en el torso y se abre. Los órganos son examinados y descritos en voz alta para su registro. Cada pista se estudia, fotografía y documenta. La herramienta más común de las autopsias es el escalpelo. Pero la más espeluznante es la sierra Stryker. Creo que lo es por dos motivos. El primero es que sirve para abrir el cráneo y el segundo es su famoso sonido. Pero tal vez el instrumento más importante ni siquiera es quirúrgico. Hay una herramienta única que se utiliza a menudo en las autopsias forenses. Y es la regla. Porque tenemos que tomar medidas exactas de las heridas y de su situación en el cuerpo. Las medidas aportan datos claves a los investigadores sobre la muerte de un sujeto. Desde el ángulo de entrada de una bala hasta lo último que comió, todo importa para desentrañar la historia de un cadáver. Mi trabajo y el de cualquier otro forense es hablar por los muertos. Mi propósito es contar su historia. No digo lo que quiere oír el fiscal o la defensa, sino una historia independiente, narrada por las pruebas que encuentro. Eso es lo que hace un buen forense. Los cadáveres pueden revelar historias nunca contadas, pero pueden hacer mucho más. Pueden hacer ver a los invidentes, curar a los heridos e incluso salvar vidas.
Cuando sucede lo peor y ocurre una tragedia, puede pasar algo increíble. Porque los muertos pueden salvar vidas. El propósito de la vida es amar y servir de ayuda. Y qué mejor servicio que entregar nuestro propio cuerpo. Un donante de órganos puede salvar la vida de hasta 8 personas. En un momento dado hay aproximadamente 100.000 personas esperando un trasplante de órgano en Estados Unidos. Corazón, riñones, pulmones, páncreas, hígado e intestinos. Actualmente tenemos la capacidad de trasplantar casi todos los órganos vitales del cuerpo. El tiempo entre la recogida de los órganos y su trasplante es probablemente el factor más crítico, porque estos solo pueden vivir un tiempo limitado fuera del cuerpo. Cuando se cumplen los estrictos parámetros médicos para la donación, el equipo de extracción prepara un quirófano y un cirujano se encarga de coger los órganos viables para su trasplante. Una forma de mantener el órgano con vida fuera del cuerpo es un proceso llamado perfusión. Gene Locke ha preparado más de 500 riñones en sus 10 años como perfusionista de órganos para el trasplante. Los riñones fueron los primeros órganos que se trasplantaron con éxito hace más de 50 años. Y son quizá los más duraderos. Esta máquina no hace bueno un riñón malo, sino que es como el ejército. Lo mantiene en perfecto estado y nos da toda la información necesaria para saber si va a funcionar inmediatamente, si tardará un poco o si no funcionará. Listo. Pero además de órganos, los muertos también pueden suministrarnos tejidos que curan y salvan vidas. El tejido donado de un cadáver puede cambiar la vida a más de 200 personas. Cuando alguien dona su tejido, en realidad ofrece varios tipos. Las diferentes categorías de donación de tejidos incluyen ligamentos, tendones, huesos, nervios, piel, venas, válvulas cardíacas e incluso córneas. LifeNet Health ha ayudado a curar a más de 1,5 millones de personas gracias a sus bancos de tejidos. Es uno de los 3 centros más importantes de recogida y suministro de tejidos y órganos de Estados Unidos. El almacenamiento de tejido difiere del de órganos en muchos sentidos. En primer lugar, a diferencia de los órganos, para el trasplante, los tejidos se congelan. Este es un donante sin procesar. Nuestros congeladores contienen unos 20 donantes por puerta y tenemos 56 puertas. Podemos almacenar a más de 1.000 donantes a la vez. Cada uno de ellos tiene entre 28 y 30 unidades de tejido. De esas 28 o 30 unidades de tejido, LifeNet Health puede llevar a cabo más de 300 implantes biomédicos diferentes que pueden mejorar la vida de los receptores. Desde su creación en 1982, LifeNet Health ha pasado de tener 3 a cientos de empleados perfeccionando el sistema de procesamiento de tejidos. Tenemos un equipo de recogida en Virginia, pero también trabajamos con otras agencias de todo el país. Cuentan con equipos que recogen el tejido del donante y nos lo envían. Una vez que extraemos y limpiamos el tejido, lo llevamos a una sala estéril donde procesamos los injertos clínicamente implantables de ese tejido donado. Preparar tejido humano para su utilización médica requiere paciencia, tiempo y un estricto protocolo de actuación. Lo más importante es la calidad. Tenemos que conseguir injertos de tejidos de calidad suficiente para que pueda utilizarlos un cirujano. Aquí podemos apreciar una separación de las fibras, que se ha detectado en uno de los puntos de inspección. El tendón ha empezado a desgarrarse un poco. Eso acabará provocando fallos en el paciente, por lo que no sirve para su trasplante. 2 técnicos trabajan sincronizados comprobando las mediciones, la calidad y el rendimiento. Los injertos procesados aquí pueden utilizarse en intervenciones tan diversas como una fusión espinal, un implante dental o una operación de rodilla.
Con mucho, el injerto de tejido más común es el relacionado con las lesiones deportivas. Probablemente el mayor campo de desarrollo que tenemos como industria es la medicina deportiva. A medida que envejecemos, los deportistas vamos dañando nuestros músculos. Hacen falta unos 90 días para que el tejido de un donante sea procesado, envasado y enviado. Desde pequeñas cajas hasta contenedores de nitrógeno líquido. Las peticiones mantienen ocupado al departamento de envíos las 24 horas, todos los días de la semana. En los últimos 25 años, se ha más que triplicado la cantidad de tejido corporal que se puede donar y reciclar. Mientras algunos muertos salvan y mejoran vidas mediante la donación de tejidos y órganos, otros lo hacen mediante la educación. Los últimos 40 años, la Universidad de Toledo, Ohio, ha llevado a cabo un programa de donación de cuerpos que permite a los alumnos de medicina el privilegio de estudiar el interior del cuerpo humano. Siento un profundo respeto por la gente que dona sus cuerpos, porque nos ofrecen el regalo del aprendizaje. ¿Puede alguien mostrarme la marca superficial de la clavícula? Uno puede leer sobre ello en un libro o ver imágenes, pero nada sustituye al conocimiento que se obtiene al diseccionar un cadáver. A mí me ha ayudado a madurar como estudiante de medicina. Utilizamos el término cadáver, que significa cuerpo muerto. Pero para mí un cadáver es mucho más que eso. Es alguien que ha tomado la decisión de donar su cuerpo para la enseñanza, de modo que otros estudiantes puedan aprender algo valioso de los restos de su ser terrenal. Estos cadáveres no contienen sangre, ya que se embalsaman para conservarlos durante más tiempo. Este proceso permite a los estudiantes ver y sentir lo que pasa en el interior del cuerpo. La disección de cadáveres se hace para explorar el cuerpo humano, desde el exterior hasta el interior, examinando todos los sistemas para el aprendizaje de los alumnos o para su estudio. Sería maravilloso que todo el mundo estuviera dispuesto a donar. Yo tengo la intención de donar mi cuerpo a la ciencia cuando muera. Creo que es una buena opción. Gracias a los muertos, los investigadores fueron capaces de crear valiosos programas informáticos de educación virtual. 3 de nosotros, anatomistas e ilustradores médicos, hemos desarrollado un programa que puede utilizarse para complementar o sustituir el estudio de la disección de cadáveres. Tras más de 10 años de desarrollo, el programa llamado Descubriendo la Anatomía y la Fisiología contiene miles de imágenes del cuerpo humano presentadas de un modo innovador. Cada capa anatómica de más de 125 disecciones diferentes fue fotografiada, almacenada y alineada en el ordenador. El programa permite el manejo de las capas. La piel se vuelve transparente para revelar los músculos, que a su vez pueden desaparecer para mostrar estructuras internas. Hoy vamos a palpar las clavículas y el hueco que hay entre ellas. Pese a ser vanguardista, el programa no elimina la necesidad de trabajar con un cuerpo. Es un poco espeluznante e incluso surrealista la primera vez que se abre a una persona de verdad. Pero también es una experiencia alucinante. En Estados Unidos se donan a las facultades de medicina más de 5.000 cuerpos al año. Pero esta cifra es ínfima comparada con las decenas de miles de personas que no donan. Aún así, unos y otros pueden utilizar los servicios de la industria que los prepara para su último viaje. Viaje que podría ser a 2 metros bajo tierra. La muerte es inevitable para todos nosotros y hacemos frente a su carácter definitivo con rituales. El hombre no es tan racional.
Y la muerte es una de esas cosas que ni siquiera podemos expresar de forma verbal, por lo que la rodeamos de tradición. En el mundo occidental, la funeraria es un negocio de casi 200 años de historia. Sus trabajadores se encargan de crear la ilusión de que mantenemos a la muerte a raya. Su función principal es el embalsamamiento. El proceso de embalsamamiento consiste en crear un sistema circulatorio artificial. El fluido para embalsamar es el ingrediente clave de esta amalgama de tecnología y tradición. El proceso es circulatorio, pero el corazón no funciona, por lo que hace falta una máquina que produzca la presión en las arterias para expulsar la sangre e introducir el líquido de embalsamar, y que recibe el nombre de máquina de embalsamar. Y esta máquina básicamente crea las mismas condiciones que tenemos cuando el corazón bombea. El tubo suele insertarse en la arteria carótida a la altura del cuello. La sangre es sustituida por un fluido químico a medida que la máquina de embalsamar lo impulsa a través del cuerpo hasta que se expulsa totalmente por una incisión practicada en la yugular. Se extraen del organismo unos 5 litros de sangre, la cantidad media de un hombre adulto. En la antigüedad, en Perú y Egipto, se utilizaban especias y aceites para conservar el cuerpo en estado de momificación. Durante las cruzadas, los boticarios europeos experimentaron con fórmulas de conservación. Y durante la Guerra Civil estadounidense, el embalsamamiento empezó a llamar la atención del público escéptico. El arsénico y el formaldehído permitieron a los médicos embalsamar y llevar a los soldados muertos a sus familias, a veces muy distantes, para ser enterrados. Cuando Abraham Lincoln fue embalsamado, los estadounidenses empezaron a considerar la práctica sanitaria y civilizada. Pero quizás el mejor ejemplo de embalsamamiento tuvo lugar en 1924, con el fallecimiento de Vladimir Lenin. Médicos y científicos diseñaron una potente combinación de productos químicos para conservar al revolucionario ruso. El cadáver de Lenin sigue expuesto en su mausoleo de Moscú, aunque cada año se retoca un poco. Pero no solo los productos químicos pueden conservar un cuerpo, también pueden hacerlo ciertas localizaciones geográficas. En las turberas de Dinamarca se descubrieron en 1950 los cadáveres prehistóricos mejor conservados del mundo. Este granjero del siglo IV a.C. se preservó en las ácidas aguas pantanosas que hicieron las veces de conservante. Los ácidos impiden el crecimiento de bacterias, por lo que la materia orgánica no se descompone. Pero a pesar del buen aspecto de este cadáver conservado de forma natural, probablemente no recibiría el visto bueno de un director de funeraria actual. Ahora profesionales como Nathan Bittner están instruidos en lo que se llama arte restaurador, que nos muestra con un voluntario. Este joven tiene un poco más de color que uno de los cadáveres con los que solemos trabajar. Así que intentaré darle un aspecto uniforme. Lo primero que voy a hacer es buscar un tono que le vaya bien. Y, por supuesto, tenemos que trabajar todos los dedos y la mano. Sus manos estarán a la vista, igual que la cara. Tenemos que asegurarnos de que la cara y las manos tengan un color natural. Como en cualquier actividad, ayuda a que al profesional le guste su trabajo. Los muertos son como nuestros lienzos, por lo que tenemos que prepararlos correctamente y hacer que su piel presente un tono uniforme y lo más natural posible. No olvidemos el más simbólico y quizás más necesario de todos los elementos funerarios, el ataúd. Aquí hay donde elegir, desde meras cajas de pino hasta ataúdes de bronce que sellan el destino. Más de 1.700 millones de personas son enterradas cada año.
Los atavíos de la tradición pueden costar bastante dinero. Desde el tanatorio hasta el ataúd o la tumba, un entierro estadounidense puede llegar a costar entre 3.000 y 8.000 euros. Por ello, uno podría elegir otra alternativa final: la incineración. Los cementerios de Estados Unidos ocupan miles de millones de metros cuadrados de tierra, en ocasiones valiosa. Pero ¿cuál es la alternativa? Cada año, casi 800.000 estadounidenses eligen la cremación al enterramiento. Las estadísticas sugieren que para el 2025, casi 2 millones de cuerpos serán incinerados al año. El proceso de incineración consiste en reducir el cuerpo a cenizas mediante fuego, calor y vaporización. Facultative Technologies, con sede en Medina, Ohio, es el principal fabricante de crematorios en Estados Unidos. En los últimos 25 años ha habido un aumento significativo de la demanda de incineraciones. Básicamente, el crematorio es un horno diseñado para facilitar el proceso de combustión. Puede que suene sencillo, pero no lo es. Hay 2 cámaras dentro del crematorio. En la primaria se produce la combustión del cuerpo y su ataúd. La combustión desprende gases y partículas, como monóxido de carbono, que pasan a la cámara secundaria, donde tiene lugar la incineración final a 980 grados centígrados. La prueba de un proceso de combustión incompleto es lo que normalmente vemos cuando se produce humo. En un entorno perfecto, donde se controla la temperatura y la concentración de oxígeno, no hay evidencias visibles de que se está produciendo una combustión, solo la radiación de ondas de calor. Eso es lo que ha logrado Facultative Technologies con su moderno crematorio FT3. Si está interesado en uno, sepa que le costará sus buenos 140.000 euros. Esta es la cámara inferior. Normalmente la llamamos cámara de combustión secundaria. Este enladrillado soportará a la cámara de combustión primaria que quedará encima. Este crematorio ya tiene casi terminada la cámara primaria. Estas losas de aquí son las que soportarán al ataúd durante la incineración. Y en este horno de aquí, Chuck, nuestro maestro albañil, ya está enfoscando el arco de ladrillos. Llevo 2 años dedicándome a esto y siempre es igual. Es una máquina limpia que no molesta. Los ladrillos han sido diseñados específicamente por ingenieros expertos en cerámica para soportar la elevada temperatura. Tenemos diferentes tipos de ladrillos con diferente grosor, pero en general hay más de 1.100 ladrillos en esta máquina. Cada uno contiene un 42% de aluminio, lo que le permite soportar temperaturas de hasta 1.260 grados centígrados. La primera cámara se alimenta de gas natural, que se calienta hasta 760 grados. La primera vez que se enciende tarda unos 20 minutos en alcanzar esta temperatura. Y por si lo preguntan, ese calor tan intenso permite al crematorio FT3 convertir un cuerpo en cenizas en unos 60 minutos. Los hornos que se fabrican aquí están hechos a mano y diseñados expresamente para cada cliente. Aquí tenemos 2 crematorios que llevan entre 6 y 8 años de utilización. Pero hemos descubierto nuevas tecnologías que nos permiten no solo acelerar el proceso, sino también utilizar menos recursos naturales y reducir las emisiones. El operador solo tiene que pulsar un botón para que comience el proceso de incineración. El fuego alimentado por gas natural se ajusta a la información que recibe de unos sensores de temperatura llamados duotermos que se encuentran en las paredes de ambas cámaras. Un sistema de ventilación permite regular la cantidad de oxígeno que circula por el interior. Sin él no habría llama.
pero demasiado podría provocar daños. En esta demostración, un ataúd vacío es reducido a cenizas en solo 20 minutos. Estos rescoldos son el resultado de una incineración, llamados comúnmente cenizas. Pero el término es erróneo, ya que no son cenizas en absoluto, sino fragmentos de huesos que se han reducido a un polvo muy fino. Todo el tejido blando se ha vaporizado. El operador arrastra los restos hasta la rampa, que está forrada de ladrillos refractarios porque las cenizas aún arden. Y caen a esta placa de hierro fundido. Esta parte del horno es un pequeño difusor de aire que, una vez activado, proyecta el aire frío sobre los rescoldos para que se enfríen rápidamente. En menos de 2 minutos, esta máquina pulveriza los fragmentos de hueso hasta formar gránulos inferiores a 3,2 milímetros de diámetro. Terminado el proceso, las cenizas de entre 2 y 3 kilos de peso pasan a una urna. El ritual de incineración no es nada nuevo. Durante los últimos 2500 años, en la antigua ciudad india de Benarés, se han incinerado los cadáveres a orillas del río Ganges como parte de ceremonias religiosas. Se tarda unas 6 horas en incinerar un cuerpo y normalmente requiere quemar unos 280 kilos de madera. Se calcula que anualmente se talan 50 millones de árboles para obtener madera para las piras. Cada año se llevan a cabo decenas de miles de cremaciones. Las cenizas resultantes son arrojadas al Ganges, donde se cree que el alma se une a los dioses hindúes en las aguas sagradas. En Estados Unidos, los 2 kilos de ceniza también necesitan alojamiento. ¿Y qué tal este como última morada? Situado a 5 kilómetros frente a la costa de Miami y a 13 metros de profundidad, se encuentra este singular arrecife cementerio que mantiene la sociedad Neptune. Diseñado como una ciudad antigua sumergida, es el arrecife artificial más grande del mundo. Tiene más de 125.000 nichos para las urnas y conserva los recuerdos de aquellos que se han marchado para siempre. La sociedad Neptune lleva ofreciendo una alternativa funeraria desde 1973, cuando empezó a brindar la posibilidad de verter al mar las cenizas de los fallecidos. Actualmente su arrecife es otra opción para los amantes del océano y gente poco tradicional. El arrecife no solo sirve de descanso final para las cenizas, sino también de escollera, reduciendo la erosión, proporcionando un hábitat a numerosas especies marinas y creando un paraíso para los submarinistas. Pero si la incineración no es para usted, ¿puede ser ecológico un cadáver? Una empresa lo cree. Ya sean los 50 millones de árboles que se talan al año para las pinas funerarias de Benarés, o el 1.700.000 ataúdes que se fabrican anualmente en Estados Unidos, el negocio de la descomposición de cadáveres es contaminante y costoso. En Estados Unidos pagan hasta 15.000 millones de euros al año para proteger a sus muertos de los elementos. Pero un cementerio actúa de otro modo. Desde que nacemos, utilizamos la tierra para sustentarnos, para alimentarnos, respiramos aire y confiamos en el sol para que crezcan nuestros alimentos. Tiene sentido que al marcharnos podamos reciclarnos y devolverle a la tierra todo lo que nos ha dado para que pueda seguir dando vida a los demás. Forever Fairburn, a 25 kilómetros de San Francisco, fue creado en 1982 sobre 13 hectáreas. Ahora ha adoptado un nuevo enfoque del concepto de cementerio.
Se trata de enterrar a los cadáveres de forma natural. Polvo al polvo y cenizas a las cenizas. Hacemos enterramientos naturales sin utilizar productos químicos como formaldehído. Si una familia no quiere utilizar ataúd, no tienen por qué hacerlo. Pero si lo prefieren, les ofrecemos cajas biodegradables hechas de maderas sostenibles, como el pino. Si no quieren usar ataúd, envolvemos el cuerpo en una mortaja y lo colocamos directamente en la tierra. Así es como los muertos se vuelven ecológicos. Todo lo que se entierra aquí se descompone naturalmente y fertiliza el suelo. La zona de enterramientos naturales de Forever Fairwood abarca unas 8 hectáreas, suficientes para más de 8.000 cuerpos. Este espacio abierto parece más un parque que un cementerio, y esa es la idea. Pero solo porque sea totalmente natural no significa que no intervenga tecnología de vanguardia. Forever Fairwood combina la revolución ecológica con lo último en sistemas de posicionamiento por satélite. La tecnología nos sirve de gran ayuda incluso en los enterramientos naturales, ya que nos permite localizar cualquier tumba. Podemos localizar a cualquier persona enterrada aquí mediante tecnología GPS. El receptor GPS ofrece un mapa preciso de lo que hay bajo el suelo. Muy útil a la hora de buscar una tumba vacía o a un amigo fallecido. Cuando enterramos a alguien, para poder localizarlo posteriormente, utilizamos lo que se llama una etiqueta de identificación por radiofrecuencia. Se trata de una pelotita rosa que enterramos con el cadáver. Es el único elemento no biodegradable que enterramos y lo hacemos a propósito para que dure unos 500 años. A continuación utilizamos este aparato, cuyo nombre técnico creo que es pistola de rayo amarillo. Lo encendemos y puede determinar la localización exacta de un cuerpo. La aparatosa pistola no tardará en ser reemplazada por una versión PDA que permitirá a los visitantes encontrar su destino con facilidad. La gran diferencia de Forever Fairwood y los cementerios tradicionales se encuentra bajo tierra. Durante las últimas 8 décadas, la mayoría de los cementerios han requerido que los fallecidos no solo fuesen enterrados en ataúdes, sino que descansaran dentro de una cámara de hormigón que sirviera de apoyo a la tierra con la que se cubría. Las cámaras de hormigón se usan para impedir que se derrumbe la tumba. Con el tiempo, el peso de la tierra rompe el ataúd, lo que significa que se produce un hoyo en la superficie y el aspecto no es muy bueno. Pero en estas praderas, los hoyos y montículos del suelo apenas se notan y parecen naturales. Cuando se hunde una tumba, le echamos más tierra encima. La tecnología sostenible es su lema. Este cementerio natural es uno de los pocos de Estados Unidos, pero se ha planeado la construcción de al menos 5 más. Puede que su éxito demuestre que romper la tradición podría no ser algo malo. Con los enterramientos naturales no solo se elimina el impacto negativo, sino que obtenemos un impacto positivo. El árbol que se planta sobre una tumba se alimenta del CO2 desprendido del cadáver y genera oxígeno durante un siglo por lo menos. Un enterramiento sencillo como los de Forever Fairwood podría parecer extraño hoy, pero es otro ejemplo de una vieja idea que vuelve a ser nueva.